Bueno, el día de hoy les presentaremos lo que es SQL Server y algunas de sus características principales y funciones. El equipo está integrado por María Reina Olivas Pérez, Lorena Isabel Sempoal y Carolina Gil Durán. Bueno, un gestor de base de datos es una colección de programas cuyo objetivo es servir de interfaz entre las bases de datos, el usuario y las aplicaciones. Se compone de un lenguaje de definición de datos, de un lenguaje de manipulación de datos y de un lenguaje de consulta. Un SGBD o sistema gestor de base de datos permiten definir los datos a distintos niveles de abstracción y manipular dichos datos, garantizando la seguridad e integridad de los mismos. Algunos de los gestores de base de datos que hay y pues son los más comunes es Oracle, Access, MySQL, SQL Server, que hay distintas versiones, PostgreSQL y Postfix. ¿Qué es SQL Server? Es un lenguaje declarativo de acceso a base de datos relacionales que permite especificar diversos tipos de operaciones sobre las mismas. Las características de álgebra y cálculo relacional permitiendo lanzar consultas con el fin de recuperar información de interés de una base de datos. Bueno, como dice, es un lenguaje de cuarta generación y sus siglas significan Structured Query Language, o mejor conocido, pero todos lo llamamos SQL. Se utiliza. ¿Para qué se utiliza? Bueno, Microsoft SQL 2005 es un producto eficaz y confiable para la administración de datos. Este programa permite crear bases de datos entre otras cosas. Bueno, incluye características completas, protección de datos y rendimiento para clientes de aplicaciones incrustadas, aplicaciones web ligeras y almacenes de datos locales. Está diseñado para una implementación sencilla y una creación de prototipos rápida. Está disponible de forma gratuita y su redistribución con aplicaciones también es gratuita. Ventajas. Bueno, la ventaja de SQL es que es un sistema de base de datos con sus siglas CGBDR y puede ser útil para manejar y obtener datos de la red de redes. Ofrece una forma ofrece una potente forma de unir SQL e Internet. Utiliza una extensión al SQL estándar que se denomina Transact SQL. El Transact SQL soporta la definición, modificación y eliminación de una base de datos. SQL Server nos permite olvidarnos un poco de ficheros, porque aquí abrimos la consola de SQL Server y tenemos todas las bases de datos de todos nuestros programas, no tenemos que andar buscándolas ni nada por el estilo. Si trabajamos en una red local, nos permite agregar otros servidores de SQL Server. Por ejemplo, si yo tengo mi ordenador en mi propia computadora, pues simplemente uso mi propia computadora como un servidor. Y también podemos, aparte de eso, podemos agregar la de otra computadora ya por mediante su IP. Bueno, otra ventaja que nos permite SQL es con la seguridad, que más que nada es la que permite administrar toda la información y también permite un nivel de servidor de seguridad en las tablas, permitir o no lectura, escritura y ejecución. También tiene seguridad en los procedimientos almacenados y todo lo que se pueda configurar. Desventaja. La principal desventaja de Microsoft SQL Server es la enorme cantidad de memoria RAM que utiliza para la instalación y utilización de software. Otra de las desventajas de SQL Server
es que si lo quieres para práctica no te va a ser muy útil, porque en él se prohíben muchas cosas que tienen restricciones. En lo particular se parece más viable a usar mi SQL Server, es mucho mejor, además de ser un software gratis. La relación calidad-precio está muy debajo comparado con Oracle. Después de esto, pues ahora les mostraremos un video en donde se explican varias cosas de SQL, entre otras. Bueno, pues el día de hoy les vamos a enseñar unas cosas muy básicas que debemos de saber todos de SQL. Algo como insertar, crear tablas y bases de datos. Bueno, si ustedes no tienen SQL aquí en su escritorio, pues nos vamos a inicio, todos los programas, buscamos SQL Server, en mi caso es el 2005, y ya esperamos, le damos clic y esperamos a que abra. Aquí nos aparece este cuadrito, cuadro de diálogo, que es para conectarnos a nuestro servidor. En mi caso, pues mi servidor es mi propia computadora, es un servidor local, y pues yo me autentifico con Windows. En mi caso, pues no es necesario que tenga que seleccionar autentificarme con SQL, ni tampoco tengo que poner un usuario ni una contraseña, entonces simplemente doy conectar. Otra forma de conectarme en caso de que no apareciera ese cuadrito sería dando clic aquí en este cuadrito que tiene una computadora como que está conectada con un servidor. Aquí pues en nuestro explorador de objetos, para crear una base de datos, seleccionamos donde dice base de datos, damos clic derecho y seleccionamos nueva base de datos. Nos aparece esta pantalla donde en la parte de arriba aparece el nombre de la base de datos. Ahí vamos a poner el nombre que queremos, con el cual queremos que se llame nuestra base de datos. Yo le voy a poner datos. Damos a aceptar. Ahí se están ejecutando. Bueno, aquí ya nos aparece nuestra base de datos con su nombre. Entonces aquí desplegamos donde dice base de datos y seleccionamos nuestra base de datos, que se llama datos. La desplegamos. Entonces, para crear unas tablas tenemos que seleccionar en donde dice tablas y le damos doble clic y dice nueva tabla. La seleccionamos. Aquí ponemos, aquí en esta pantalla que aparece, nos da el nombre de la columna, que viene siendo el nombre del campo que vamos a poner. Yo le voy a poner nombre. El tipo de dato, bueno, el tipo de dato puede ser tipo entero, varchar, small time y entre otros, dependiendo de lo que necesites. Si vas a utilizar una fecha, sería small time, algún precio, o necesitas números, sería money o int, dependiendo de lo que necesites. Como yo necesito escribir letras, me vendría por varchar. Este campo va a ser mi llave primaria. La llave primaria es la que identifica que mi campo es único en esa tabla. Después vamos a poner una fecha de nacimiento. Y su tipo de datos sería small time.
Entonces ya para crearla nada más le damos aquí clic en esta crucecita que está a nuestra derecha. Sí, le damos que sí. Y aquí ponemos el nombre de nuestra tabla, que en este caso será persona. Le damos a aceptar. Bueno, otra forma de crear tablas sería veniéndose aquí a nueva consulta. Nos aparece un área de trabajo en blanco. Cuando nosotros ponemos el cursor aquí, nos aparece que estamos en nuestra... tenemos que seleccionar nuestra tabla, nuestra base de datos y ir a nueva consulta. Será más fácil. Cerramos esto. Entonces aquí pues ya estamos en nuestra base de datos. Y bueno, para crear una base de datos en comandos nosotros escribimos create database y el nombre de nuestra base de datos. Por ejemplo, vemos que se llamará FM. Seleccionamos y damos a ejecutar. Aquí nos marca que la base de datos se ha creado correctamente. Ahora le damos en nueva consulta. Bueno, cuando estamos en nuestra base de datos vamos a meternos a esta parte y están varias bases de datos creadas en este programa. Nosotros vamos a elegir nuestra base que acabamos de crear para estar dentro de ella. Seleccionamos y ya estamos en nuestra base de datos. Ahora, para crear una tabla, nosotros le daremos create table. Table. Vamos a ponerle nuestros atributos. Todo esto tiene que estar encerrado en corchetes. Si no está encerrado en corchetes, la base de datos le marcará error. Bueno, le ponemos create table y le pondremos un nombre a la tabla. Vamos a ponerle un cliente. Este cliente va a tener vamos a poner unos dos atributos. ¿Cuál sería su nombre? Un tipo de dato varchar. Varchar de unos 30. Vamos a ponerlo no nulo. Y otro atributo llamado teléfono. Con un tipo de dato entero. Poner no y le daremos ejecutar. Seleccionamos y damos a ejecutar. Bueno, nuestra base de datos ya está creada. Para seleccionar esta tabla nosotros le daremos select from. El asterisco viene significando que está seleccionando toda la tabla. Select from y nuestra tabla, que es tabla cliente. Seleccionamos y le damos a ejecutar. Aquí nos sale nuestra tabla sin nada porque no le hemos agregado. Bueno, le agregaremos a nuestra tabla de datos. Para insertar información en SQL, los comandos son
El comando es insert into el nombre de la tabla a la que queremos insertar la información, que es clientes, values, para validar, y entre comillas, como es un, por decir, un texto, siempre estará en comillas. Mientras sean enteros, en realidad no se necesitan comillas. Bueno, agregamos un nombre, Fulgencio. Ponemos una coma para separarlos y agregamos el teléfono. Y cerramos. Seleccionamos, daremos a ejecutar y vaya, nos falló. Bueno, estaría fallando aquí. Bueno, veremos nuestras fallas. Aquí nos dice que el nombre del objetivo está mal. Bueno, hay que fijarnos bien cómo le ponemos a las tablas. En este caso yo le puse clientes y solamente era cliente. Ahora sí daremos a ejecutar. Y nos dice que una fila afectada, lo que significa que esa información ya se agregó a la tabla. Seleccionaremos esta parte que ya hemos escrito aquí. Select from cliente. Y lo ejecutamos. Como notarán, aquí está la información que nosotros acabamos de agregar. Bueno, ahora vamos a utilizar el método de eliminar. Bueno, para eliminar un campo, nosotros ponemos delete from más el campo que nosotros, más la tabla del campo que nosotros queremos eliminar. Bien. Con la condición pondremos where entonces, bueno, le pondremos el campo que nosotros queremos eliminar. En esta vez sería mientras nombre sea igual como notan, aquí tenemos Fulgencio y Fuque. Vamos a eliminar nosotros a Fuque. Mientras el nombre sea igual a Fuque, se va a eliminar. Recuerda que tenemos que ponerle comillas porque es de dato string, se puede decir, texto. Seleccionamos esta parte y le damos a ejecutar. Nos dice una fila afectada, que nos indica que este campo ya se eliminó. Entonces seleccionamos esta parte de aquí, select from cliente, y listo, nuestro Fuque se ha eliminado.